elementos básicos para el diseño experimental. O si quiere, introducción al diseño experimental. Bien, empezamos entonces. A ver, primera parte. ¿Qué es lo más, cuáles son esos conceptos básicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta en esta materia? Ay, perdón. Los conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta en esta materia son lo siguiente. Número 1, experimento. Número 2, sistema o proceso. Número 3, variables respuesta. Número 4, factores. Número 5, niveles. Número 6, tratamiento. Tenemos que definir, antes de empezar, 6 conceptos que son súper importantes, porque entendiendo estos 6 conceptos, nosotros vamos a poder desarrollar de la mejor manera posible lo que es esta materia, una materia que aparentemente tiene mucha expectativa, ¿no? A ver, empezaremos. Experimento. ¿Qué es pues un experimento? Un experimento es una acción deliberada, planificada, en la que establecemos las condiciones básicas para determinar los resultados más probables de un sistema o proceso, que depende ese sistema o proceso de manera exclusiva de la aplicación de un conjunto de factores que condicionan esos resultados que son los más probables. Uno dice, qué vergüenza, el docente está leyendo, ¿sí? No va a explicar nada. ¿Cómo que no? Ahorita vamos a explicar. Un experimento no se hace por deporte, ¿listo? Un experimento es algo que se planifica, es algo que se piensa. Y un experimento es una acción que realizamos de manera intencionada. ¿Para qué? Para que en esa acción puedan ocurrir determinadas condiciones, ¿sí? Una acción para que ocurran cosas. Un experimento es una acción que hace que ocurran cosas. Y esas cosas ocurren porque existen condiciones que nosotros pensamos, que nosotros planificamos, para que esas cosas ocurran. Y esas cosas son resultados, pero no es cualquier tipo de resultados, sino son los resultados más probables de esas condiciones que nosotros hemos establecido. Y esos resultados más probables se denominan efectos. Son los efectos, son los resultados de esas condiciones. Esas condiciones se dan porque se aplican factores. Así que esas condiciones se relacionan con estos factores, porque estos factores van a generar las condiciones para que ocurran los resultados esperados o los efectos de este experimento, de esta acción deliberada. Y esos factores pues son causas, es causa o causas, porque puede haber más de una. Para que existan estos efectos, pues aquí obviamente vamos a trabajar bajo esa lógica de causa y efecto. Entonces algo va a ocurrir, pero ese algo que va a ocurrir no va a ocurrir al azar, sino va a ocurrir porque hay algo que va a ser o va a mediar para que esa situación, esos efectos ocurran. Y obviamente es una causa o muchas causas. Y obviamente esas causas o esa causa va a condicionar los resultados, los efectos. Y este experimento se da bajo un determinado contexto. Ese contexto es algo que se llama sistema o, y eso de aquí ustedes ya conocen, proceso. Proceso. Pero ojo, sistema o proceso se manejan como sinónimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Un experimento es algo planificado, en el cual ocurren determinadas condiciones
condiciones establecidas por los factores que se constituyen en causas para que ocurra algo. Ese algo se llama efecto. Todo eso ocurre dentro de un contexto, dentro de una situación que se llama sistema o proceso. Y lo que queremos hacer con esto es establecer precisamente situaciones que generan eventos, generan sucesos. Y esos eventos, a partir de esas situaciones, de esas condiciones, de esos factores, es que los vamos a estudiar y los vamos a analizar. Entonces, una definición así bien formal de experimento es esta que estamos viendo aquí. Y como ustedes pueden ver, dice experimento, acción deliberada, dice. Y no como normalmente muchas personas piensan. Porque muchas personas, cuando escuchan el término de experimento, ese rato se imagina un laboratorio de física, por ejemplo, ¿no? O un laboratorio de química. Personas con batas, con probetas, con matraces, etcétera, ¿sí? Uno se imagina esas cosas cuando piensa en un experimento. Esta definición de experimento es una definición basada en lo que es metodología de la investigación. Y este experimento, desde la perspectiva de la metodología de la investigación, es una acción que puede ocurrir en un laboratorio, ¿listo? Pero tampoco es necesario que ocurra en un laboratorio, sino que ocurra, por ejemplo, en una planta de producción, donde, por ejemplo, se desarrolla un proceso productivo. Y en el proceso productivo, por ejemplo, podemos hacer algunos cambios, por ejemplo, en la calibración de algunas maquinarias. Y esos cambios que nosotros vamos a hacer son los factores que van a afectar las condiciones del proceso. Y como las condiciones del proceso van a estar afectadas, obviamente, los resultados de ese proceso, los efectos, van a verse también afectados. Entonces, nuestra misión es controlar todos los elementos que van a participar del experimento. Por eso es una acción deliberada, planificada, controlable, para que podamos ver, pues, esos cambios, esos factores, esas condiciones que estamos manipulando, porque ese es el término que se usa, ¿qué efectos tiene en los resultados de ese sistema o de ese proceso? Y obviamente todo eso es objeto de análisis y objeto de medición y objeto de análisis estadístico. Entonces, como ustedes pueden ver, el experimento tiene esa definición. Y en diseño experimental, el experimento tenemos que definir así. Es por eso que el concepto de experimento es bien importante y desde el principio es clave identificar con claridad a lo que esta situación, porque esto vamos a hablar absolutamente todas las clases. Y si de principio no sabemos de lo que vamos a hablar o nos confundimos, estamos mal. Así que por favor yo les pido que tomen en cuenta este concepto que es bien importante para que en función al mismo no tengamos ningún problema relacionado con alguna confusión que pueda haber. No queremos confundirnos, ¿verdad? Entonces manejaremos bien los conceptos desde el principio, por favor. ¿Listo? Bien, otro concepto. Hemos dicho que son 6. Ya hemos visto uno. A ver, el otro concepto. ¿Cuál será el otro concepto que es importante? Sistema o proceso. Hemos dicho que un experimento es una acción deliberada
que se da dentro de un determinado sistema o proceso. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un proceso, que son sinónimos, ¿listo? Un sistema o un proceso es un conjunto de elementos que se interrelacionan para funcionar u operar como un todo, para el logro de uno o varios fines. Bien, entonces nosotros vamos a hacer el estudio de experimentos, pero esos experimentos van a ocurrir dentro de algo que se llama sistema o algo que ustedes manejan de mejor manera, proceso. Y ese proceso, por ejemplo, puede ser un proceso productivo sin ningún problema. Un proceso productivo que tiene etapas, fases. Esas etapas, esas fases son el conjunto de elementos. Conjunto de elementos. Y esas etapas, esas fases pueden ocurrir de manera secuencial, ¿sí? Pues todos sabemos eso. Por ejemplo, empezamos haciendo algo, continuamos haciendo otra actividad desarrollamos, ¿listo? Pero también de manera paralela esa puede ocurrir otra actividad. Y estas dos actividades se conjuncionan, por ejemplo, en una tercera. Eso vamos a hacer más para acá. Y entonces esta actividad y esta otra generan eso. Y por ejemplo, esto de aquí sea mi resultado final, lo que yo quiero. Y ese mi resultado final es uno o varios fines. Y por tanto, aquí yo tendría encuadrado lo que es mi sistema, mi proceso. Y mi sistema, mi proceso, no es nada más que un conjunto de elementos interrelacionados que funcionan de manera conjunta como un todo. Y en base a esos elementos nosotros vamos a lograr algo. Y ese es un fin o varios. ¿Listo? Depende de las características del sistema o proceso. Entonces nosotros, como vamos a trabajar realizando experimentos dentro de sistemas o procesos, tenemos que entender bien cómo debe entenderse precisamente este sistema o proceso. Bien, continuaremos, porque aparentemente esto no es muy complicado de entender. Y si continuamos, otro concepto básico es la variable respuesta. ¿Listo? Variable respuesta. Ya es el tercero de los 6 conceptos básicos que tenemos que ver. Nosotros hace ratito acabamos de decir, ¿no? Que en un sistema, que es un conjunto interrelacionado de elementos que trabajan de manera conjunta para obtener un fin o fines determinados, pues ese fin o esos fines determinados, ese resultado final es pues lo que ahorita estamos identificando como variable respuesta. Esos resultados esperados que decíamos y comentábamos en la primera diapositiva. Porque todo se hace para obtener algo, ¿no? Y ese algo se denomina en términos técnicos variable respuesta. Esta variable respuesta es el resultado final o la condición esperada de salida de un sistema o proceso. Y esta variable respuesta está condicionada a eso que habíamos dicho, factores. A los factores del experimento. Eso hemos mencionado en la primera diapositiva. Esas causas, ¿no? Que generan esta variable respuesta que es el efecto. Y aquí hay algo bien importante. Esta variable respuesta tiene que ser sí o sí medible, tiene que ser sí o sí cuantificable. La variable respuesta
se tiene que medir de alguna manera. No puede ser algo cualitativo. No puede ser algo que no se exprese como número. Tiene que ser algo numérico. Sí o sí. Porque caso contrario no vamos a poder ver el efecto de esos factores aplicados al experimento en esas condiciones propias que son particulares del sistema o del proceso. O sea, no vamos a poder medir nada. La variable respuesta sí o sí debe ser medible o cuantificable. Sí o sí, sí o sí. Tenemos que realizar mediciones. Esa es la clave. Si los resultados no los podemos medir en términos cuantitativos, hemos fracasado, les cuento. Y aquí hay algo que es bien importante, y por favor no se van a olvidar de esto. La variable respuesta normalmente se representa con la letra Y. ¿Listo? Y. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante la gran importancia que tiene esta letra, esta Y. ¿Por qué? Porque toda la notación siempre se basa en el análisis de la variable respuesta. Y ustedes, si es que ya se van a la segunda y a la tercera parte, que ya incluye los elementos estadísticos que tenemos que repasar y aprender, van a ver que todo el análisis hace referencia, todo el análisis estadístico hace referencia a algo que se identifica con la letra Y, con Y. ¿Listo? Entonces, la variable respuesta Y. La variable respuesta va a ser Y. Y tiene que ser sí o sí cuantificable, necesariamente. ¿Y ahora qué va a pasar? Si la variable respuesta es Y, los factores deberían ser, ¿qué cosa? X. ¿Listo? Entonces, los factores son características o atributos individuales propios de un experimento, que normalmente son controlables y que nosotros manipulamos para que ocurra el resultado esperado, es decir, la variable respuesta. Estos factores, que son las causas, como aquí claramente se indica, son los que condicionan los resultados esperados del proceso como tal. Y los factores controlables tienen un nombre técnico. Los factores controlables se llaman variables de proceso. Así que los factores son variables, sí, pero son controlables. Y como son controlables, es decir, nosotros decidimos lo que va a pasar con esos factores que participan en el proceso, es que nosotros las vamos a identificar precisamente con ese nombre técnico, que se llama variables de proceso. Y esas variables de proceso se van a representar con la letra X. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, los que tienen las diapositivas ya saben, ¿no? Porque existen factores no controlables, que son ajenos al proceso, pero que afectan los resultados de ese proceso y generan ruido. Y ese es el término técnico, ¿listo? Así que aquí no se ha puesto ruido por capricho, sino que es un término técnico que tenemos que respetar y usarlo convenientemente. O perturbaciones, ruido o perturbaciones, entre comillas, en los resultados esperados del experimento. Y eso vamos a comprender un poquito más adelante cuando hagamos un ejemplo o les muestre un ejemplo sobre esto. Esos factores
que no deberían existir, estos factores no controlables no deberían existir. Como el experimento es algo planificado, estos factores no controlables no deberían existir. Y lo único que debería ocurrir al momento de realizar un experimento es que solo ocurran los factores controlables, que solamente intervengan las variables de proceso. Pero a veces pasan cosas raras. Y a veces nos olvidamos de controlar algo. Y eso que nos olvidamos de controlar afecta a los resultados del experimento. Y su efecto es un efecto negativo, porque es algo que no estaba pensado, es algo que no estaba planificado, es algo que está generando perturbaciones o ruido. Y esto está afectando los resultados de mi variable Y. Y me lo está arruinando todo. Estos factores no controlables no deberían existir, porque si el experimento es algo planificado, yo debería planificar convenientemente todo lo que debería ocurrir. Y todo lo que debería ocurrir debería estar bajo control. Y por tanto, las variables de proceso son las que deberían estar presentes en el desarrollo del proceso. Pero a veces pasan cosas raras. Y esas cosas raras son cosas que no estaban pensadas. Son cosas que por alguna razón, por descuido, normalmente nos olvidamos. Y no tomamos o no prestamos atención. Y afectan los resultados del experimento. Bien, resulta que todos los factores que no son controlables los vamos a representar con la letra Z. ¿Listo? Siempre y cuando podamos identificarlos. Y uno dice, ¿y acaso no se identifican? Como es no controlable, a veces los podemos identificar y a veces no. Entonces, normalmente, en caso de identificarlos, fíjense qué importante es esa frasecita, ¿sí? En caso de identificarlos, pues los vamos a representar con la letra Z. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos 3 letras del abecedario que vamos a usar. X, Y y Z. X, los factores controlables, las variables del proceso, aquello que nosotros manipulamos para que ocurra algo. Lo que ocurre, ese algo que ocurre es la variable respuesta, que se representa con la letra Y. Y esa variable respuesta debe ser sí o sí cuantificable, debe ser sí o sí medible. Pero si se fijan, en ninguna parte de estos factores dice que las variables de proceso deben ser medibles. No dice eso. Eso tiene que darse cuenta. Y uno dice, no me habría dado cuenta si el docente no hubiera dicho, les estoy diciendo. Lo que sí o sí tiene que ser medible es la variable respuesta Y. Las variables de proceso, estos factores controlables, no necesariamente son medibles, pero ocurren. Y deberían estar pensados, es decir, deberían formar parte de la planificación del experimento. Lo no pensado son los factores no controlables. Son esas situaciones, son esas características o esos atributos que van a afectar el resultado final del experimento, pero que no los hemos pensado y han ocurrido porque nos hemos descuidado. Normalmente, cuando ocurren o existen factores controlables que generan ruido o perturbaciones en Y, es por descuido de nosotros.
son cosas que normalmente no deberían ocurrir. Así que normalmente esto de aquí no debería ocurrir. Pero si ocurre y te das cuenta y lo identificas, deberías representar esa situación con Z, usando la letra Z. Bien, ya hemos ido viendo varios de esos conceptos que son básicos y como ustedes pueden ver, son interesantes. Y es bueno que manejemos todos estos conceptos desde el principio. Desde el principio hay que manejar bien todo esto. Bien, ¿qué más hay? Ahora vienen algunos elementos que son bien interesantes, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Niveles. ¿Y qué son niveles? Son los diversos valores que se asignan de manera deliberada a cada factor estudiado. Y uno dice, pero hace ratito ha dicho que los factores, o sea, los X, no tienen valores. Sí y no. Pueden tener valores, pero también pueden tener etiquetas que representan a los valores, a algunos valores, pero no son exclusivamente cuantitativos y son muy limitados en términos de variabilidad. Por eso tenemos control de de estos niveles, porque los niveles están asociados a los factores, a las variables operacionales o a las variables del proceso. Y está este concepto tratamiento. Vamos a hablar harto de tratamiento. ¿Listo? ¿Y qué había sido el tratamiento? Un tratamiento había sido la combinación de niveles de todos los factores estudiados. También recibe el nombre de punto de diseño. ¿Listo? Entonces aquí estamos con dos conceptos que inicialmente tal vez puedan generar confusiones, pero no se preocupen. Vamos a plantear un ejemplo. Y ese ejemplo ya va a hacer que no existan confusiones. ¿Qué había sido el tratamiento? Había sido la combinación de los niveles de todos los factores estudiados. ¿Y qué había sido un nivel? Habían sido los valores, entre comillas, valores que asignamos a cada factor. Y un tratamiento había sido la combinación de todos los niveles, un tratamiento. Y un tratamiento también había tenido otro nombre técnico, que se llama punto de diseño. Bien, todos estos elementos que hemos visto les voy a explicar de mejor manera con un ejemplo, para que se pueda entender bien. Pero saben, es nuestra obligación entender correctamente todos estos conceptos, porque todito el semestre vamos a manejar estos conceptos y estos conceptos que los vamos a manejar, pues hay que entenderlos desde el principio. Y es por eso que desde el principio estamos hablando de estos conceptos tan básicos del diseño experimental. A ver, algo para entender. Ya, está bien, algo para entender. ¿Listo? A ver, una diapositiva en blanco. No, no está en blanco. Porque hay algo que genera, hay algo de entrada que es necesario para que ocurra un sistema o proceso. Por ejemplo, materia prima. Y esa materia prima se procesa en distintas etapas. Eso ustedes mejor que nadie conocen. Son casi ingenieros agroindustriales, entonces ustedes dominan pues los procesos y saben que en el proceso necesitamos elementos para iniciar ese proceso y normalmente es materia prima. ¿Listo? Bien, resulta que este proceso tiene, o en este proceso van a participar los factores
factores o las variables de proceso o las variables de operación también se llaman. Ahí está un factor, X. Y uno dice, pero ¿por qué tiene un numerito? Es que es el primer factor. Hay otro factor también. Y como todos los factores se van a simbolizar con la letra X, entonces, ¿cómo voy a diferenciar el primer factor del segundo factor? ¿Cómo voy a diferenciar? La respuesta vas a diferenciar, pues, poniendo subíndices a la letra X. Y ahí claramente vas a decir que en el sistema o en el proceso está interviniendo un factor, es decir, algo que va a generar cambios en el resultado del sistema o del proceso. Estás definiendo un segundo factor y puedes definir todos los factores que tú quieras. Entonces, los famosos puntos suspensivos, pues aquí están para decir que puedes definir un factor, dos factores o todos los que quieras. ¿Cuántos factores vas a definir? Y alguien dice, n factores. No, 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 no. N no. P factores. ¿Listo? N es para otra cosa. Es para el número de réplicas o número de repeticiones. N no se usa. Entonces, ¿cuántos factores controlables voy a tener? La respuesta, todos los que quieras. Un hito, ya, un hito. 2, 2. 3, 3. ¿Cuántos? P factores controlables. Todos los que quieras. Pero a veces ocurren esas cosas raras, ¿no? A veces sucede algo que no estaba planificado y aparece contaminando el trabajo que se da en el sistema o en el proceso, en ese todo integrado, en esa secuencia de pasos que debemos desarrollar. Y ahí están los factores no controlables, esos que generan ruido y afectan, influyen en mi sistema, en mi proceso, y todos los elementos de entrada van a verse influenciados por esos factores, siempre y cuando nos demos cuenta. ¿Y cuántos factores no controlables pueden existir? Respuesta, puede ser un hito o dos, siempre y cuando te des cuenta. O pueden haber muchos, y no te has dado cuenta que había muchos elementos que no eran controlables y están participando del proceso sin que te des cuenta. Entonces, ¿cuántos factores no controlables pueden existir? Lo ideal es que hayan 0 factores no controlables, ¿listo? Lo ideal es que esta partecita de aquí no ocurra. Es lo ideal. Lo ideal es que esto de aquí no suceda jamás y que solamente trabajemos con 1, 2 o 3 factores controlables que nosotros pues los vamos a ir manipulando, cambiando. ¿Para qué? Para que el sistema, ese todo integrado de elementos secuenciales, vaya modificándose y lo que va a ingresar a ese sistema como resultado de la intervención de los factores, pues vaya generando salidas. Pero si no has tomado en cuenta debidamente todos los factores y no los has controlado y has cometido algún error por un descuido lamentable, aparecen cosas que van a afectar y van a arruinar todo. Pero ojo, siempre hay que tomar en cuenta esta situación, porque pueden ocurrir estos elementos que van a afectar el resultado final de este proceso.
Y las salidas, es decir, la variable respuesta, va a verse influenciada. Entonces, ¿cuál es la lógica del diseño experimental? La lógica del diseño experimental es todo lo que está planteado aquí. Todo lo que se está indicando en este recuadro, ¿sí? Que lo estoy remarcando precisamente de esa manera. A nosotros nos va a interesar analizar cómo funciona un sistema, un proceso, algo que hace que determinadas condiciones o atributos de entrada se modifiquen y se obtenga una salida, un resultado. Pero para que esos elementos se modifiquen, pues ocurren cosas que van a hacer que esto de aquí trabaje, opere de cierta manera. Pero eso que va a hacer que todo el sistema, todo el proceso, todos esos elementos secuenciales coordinados que van a trabajar, tienen que ser estos factores. Y estos van a generar cambios dentro de este sistema o proceso. Y dentro de este sistema y este proceso, estos factores van a generar esta salida. Por eso Y va a depender de X. Pero la interrelación de Y y X se da dentro del sistema o proceso. Pero si no tenemos cuidado, algunas cosas no planificadas, no pensadas, van a contaminar mi sistema y mi proceso. Y por tanto, este resultado de Y no solamente va a depender de X, sino va a depender de aquello que no queríamos que ocurra. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con estos factores no controlables. Y hay que evitar su presencia. ¿Listo? Ahora uno dirá, y eso que he hablado hace rato de niveles y de tratamientos, ¿dónde entra aquí? Ah, ya. Mire, en primer lugar, lo que vamos a hacer es decir que todo el proceso, todo el sistema está bajo control. Y esos elementos no controlables no han ocurrido. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a ver algunas características importantes. Por ejemplo, el proceso 1, el factor 1. Supongamos que es temperatura. Este proceso se debe dar a una determinada temperatura. Por ejemplo, 10 grados centígrados. X1 es temperatura, 10 grados centígrados. Estos elementos de entrada en el sistema o proceso a 10 grados centígrados generan una salida determinada. Pero uno dice 10 grados centígrados, aumentaremos la temperatura. Y uno dice, ¿y para qué quieres aumentar la temperatura? Es que quiero ver si aumentando la temperatura, eso genera algún cambio en la salida. Y uno dice ya, ¿y quieres aumentar la temperatura? Sí, quiero aumentar la temperatura a 40 grados centígrados. Ya, y algo va a pasar, ¿no? Porque una cosa es que el sistema funcione a una temperatura X1, vamos a colocar temperatura. ¿Listo? Entonces, X1, que es una característica, que es la temperatura, tiene 2 niveles. Ahí están los famosos niveles. ¿Listo? Niveles. A 10 grados centígrados, a 40 grados centígrados. Y uno dice, ¿y pueden haber más de 2 niveles? Lo mínimo es que sean 2 niveles, ¿no?
Porque si solamente es un solo nivel y no hay otro, ese mi factor tiene un comportamiento fijo. Pero como yo quiero que varíe, entonces por lo menos tiene que tener 2 niveles, por lo menos 2. ¿Y puede tener más niveles? Claro que sí, puede tener más niveles, por ejemplo, un tercer nivel. Y uno dice, ¿y por qué estás añadiendo un tercer nivel? Es que quiero ver qué va a pasar con la salida, con el producto final, ¿sí? Si la temperatura del proceso se incrementa a 70 grados centígrados. Y uno dice, ¿para qué quieres subir a 70 grados centígrados? Para ver qué pasa. Pues, oye, déjame experimentar, ¿sí? Es mi experimento. Ah, con razón se llama experimento, porque tengo elementos controlables que van a tener un efecto en algo que debe ser sí o sí medible, y ese algo es una variable de salida. Y los niveles son los distintos valores o las distintas escalas que se asigna a cada factor. Ah, qué bien. Ya, y X2, ¿qué va a ser? Ah, X2 que sea, por ejemplo, humedad. Y la humedad en porcentaje, por ejemplo. ¿Listo? Y esta humedad puede estar relacionada, por ejemplo, con la materia prima. ¿Sí? Por ejemplo, hagan de cuenta que estamos trabajando con materia prima que debería contener un determinado porcentaje de humedad para que intervenga en el proceso o forme parte del proceso y así podamos obtener una salida, es decir, un producto final que va a tener determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, que el segundo factor sea el porcentaje de humedad de la materia prima cuando ingresa al proceso. Y uno dice, ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues hemos dicho que, por ejemplo, la materia prima puede ingresar al proceso o a mi sistema con un, por ejemplo, 15% de humedad. O también puede ingresar a mi sistema o a mi proceso con un 20% de humedad. Y uno dice, ¿y qué quieres hacer? Quiero hacer un experimento, pues. Quiero ver qué pasa con la variable de salida con un atributo del producto final, ¿sí? Si la humedad es al 15%. Y también quiero ver qué pasa si la humedad es al 20%. ¿Ya? Y al 15% y al 20%, ¿qué son? Son los niveles de este factor controlable. Y cuando yo desarrolle mi experimento, voy a controlar de que la materia prima ingrese al proceso con 15% de humedad y voy a garantizar que está entrando con 15% de humedad. Y uno dice, ¿y qué pasa si ingresa a un 16% de humedad? Ya lo estás arruinando. ¿Sí? Es controlable esto, tiene que entrar con 15%. Sí, pero ¿qué pasa si entra con 17%? Ya esos son los elementos no controlables y eso ya generaría ruido, ya generaría perturbaciones en el resultado final. Entonces, como ustedes pueden ver, los factores normalmente tienen niveles de participación, que esos diferentes niveles contribuyen a que el proceso funcione de una determinada manera y eso genere una salida, una variable que me interesa medir, que va a tener características diferentes. Ahora ustedes dirán, ya está bien, pero ha hablado de tratamientos. Sí, he hablado de tratamientos. Y fíjense, un tratamiento sería la temperatura a 10 grados centígrados con un porcentaje de humedad de 15%. Y eso sería el tratamiento 1, T1. Pero también puede ser
que combine, escuchen bien, ¿qué era un tratamiento? Era la combinación de todos los niveles de los factores. Y por ejemplo, yo voy a obtener una salida cuando la temperatura es 10 grados centígrados y la humedad es 15%. Pero también voy a tener un segundo tratamiento cuando la temperatura, perdón, eso lo vamos a borrar, cuando la temperatura sea 10 grados centígrados y la humedad sea un 20%. Entonces ahí vamos a tener un segundo tratamiento. Imagino que la variable de salida va a tener un resultado bien diferente si en el sistema o en el proceso la temperatura es 10 grados centígrados, pero el porcentaje de humedad ahora es 20%. Y me imagino que esto de aquí va a generar cambios en la variable de salida. Puede ser que sí, puede ser que no. Sin embargo, no son los únicos tratamientos, ¿sí? Ustedes ya se han debido dar cuenta, porque existe otro tratamiento cuando la temperatura es 40 grados centígrados y el porcentaje de humedad es 15%. Ahí aparece un tercer tratamiento, ¿sí? Un T3, que es una combinación de los niveles de los factores. Pero también, y como si esto fuese algo terrible, ¿sí? Aquí también hay otro tratamiento. Es decir, la combinación del nivel temperatura 40 grados centígrados con el nivel humedad 20%. Y ahí existiría un cuarto tratamiento. Y como ya han adivinado, existe, ¿qué cosa? Existe un quinto tratamiento y también existe un sexto tratamiento. Entonces, el tratamiento 5 y el tratamiento 6. Fíjense, todas las combinaciones de los diferentes niveles de los factores controlables configuran algo que se llama tratamiento. Entonces, aquí tengo 6 tratamientos que van a generar que este sistema o este proceso funcione de determinada manera y esas combinaciones van a generar cambios en la variable de salida. Puede ser que sí, puede ser que no, nadie sabe, hay que hacer la prueba. Y uno dice, ¿y por qué estamos haciendo todo eso? Es que estamos haciendo un experimento, estamos viendo qué va a pasar si manipulamos distintos niveles de temperatura con distintos niveles de humedad respecto de la materia prima, respecto del proceso, y vamos a ver qué efectos tienen esos cambios que son controlables, que están pensados, que están planificados respecto de mi producto final, alguna característica de mi producto final. ¿Y todo eso qué es? Es el experimento. Todo eso es el análisis, el diseño experimental y todos los cambios que se generan como resultado de estos factores es lo que se analiza aquí. Y el análisis estadístico obviamente se da como resultado de Y en función de X. De X1, de X2 y la combinación de los niveles de X1 y de X2 genera los famosos tratamientos que normalmente se simbolizan con T1 o con la letra T. Ah, y eso me he olvidado colocar en las diapositivas. ¿Listo? Pero al final de cuentas, ¿qué tendríamos? Al final de cuentas, lo que tendríamos es lo siguiente.
A ver, ¿qué tendríamos? Ops, por accidente he hecho que aparezcan los factores no controlables. ¿Se imaginan si aparecen los factores no controlables? ¿Cómo se hace más complicado todo esto? No, que esos factores que son no controlables que desaparezcan nomás. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener que Y depende del primer factor y también depende del segundo factor. Pero el primer factor tiene 3 niveles. El segundo factor tiene 2 niveles. Y la combinación de estos genera ¿qué cosa? Genera lo que hemos llamado tratamientos. Entonces ahí estarían apareciendo los famosos tratamientos. Y como resultado de los diferentes niveles y combinaciones de los factores, pues al final, vamos a decir que Y depende del tratamiento 1, del tratamiento 2, del tratamiento 3, del tratamiento 4, del tratamiento 5 y del tratamiento 6. Y vamos a aterrizar con esta realidad, con el hecho de que la variable respuesta es un resultado de 6 tratamientos diferentes. Y queremos ver cómo cada tratamiento, la combinación de los niveles de los factores controlables, influye en ese resultado. Y probablemente hayan tratamientos que sean adecuados, pertinentes, y tal vez otros tratamientos que no me sirvan. Y uno dice, ¿y qué le sirve? Por ejemplo, yo quiero maximizar el resultado de Y. Y uno dice, ¿y qué es Y? Tal vez sea el nivel de proteína, ¿listo? De un determinado alimento. Entonces a mí me interesa maximizar Y, ¿ya? ¿Y qué tratamientos maximizan Y? Toditos maximizarán Y. ¿Habrá alguno que maximizará Y? ¿Habrá 2? ¿Habrá 3? Eso se va a ver con el análisis estadístico. Vamos a ver cómo los tratamientos van a afectar a Y. Y no nos olvidemos, los tratamientos son las combinaciones de los niveles de los factores. Y los factores son aquellos elementos que condicionan al sistema o al proceso y afectan los elementos de entrada para que la salida de ese proceso tenga un determinado resultado. Y como ven, el diseño experimental trata de todo esto. Todo esto es lo que vamos a hacer en esta materia. Y obviamente el análisis se va a concentrar aquí. Cómo los tratamientos influyen en la variable respuesta. El efecto es o no significativo. Vamos a hablar de esas cosas. Así que por favor, todo lo que vamos a hacer en diseño experimental se resume de alguna manera en este esquema de aquí. Y como han visto, conocer, comprender, diferenciar claramente los conceptos es súper importante para nosotros. Súper importante. Bien, y uno dice, ya está bien, ese es su ejemplo, ya parece que se entiende. Pero queremos ver algo mejor. Sí, tienes razón, yo también quiero mostrarles algo mejor. Y esa cosa mejor que quiero mostrarles, obviamente vamos a ver con el ejemplo que el día de ayer les he mostrado, ¿sí? De este estudiante, bueno, ya no es estudiante, no, ahora es ingeniero, sí, hecho y derecho, con cursos de posgrado y todo eso, que es el ingeniero Junior Quiroz.
Y como ayer les he mostrado algo respecto de ese trabajo, pues ahora también les voy a mostrar algo al respecto. Y ese algo al respecto, pues va a estar aquí y vamos a ver sus datos. Y vamos a ver la cuestión de los tratamientos. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, ha utilizado una técnica de análisis que se llama 2K. Esta técnica de análisis 2K es nuestro tema 4. ¿Listo? Y aquí tenemos dos factores, el factor tiempo y el factor solvente. ¿Listo? Y este 2K dice 2. ¿Qué significa 2? El 2 son los niveles. Entonces, ¿cuántos niveles va a tener el tiempo? 2 niveles. ¿Cuántos niveles va a tener el solvente, que es el segundo factor controlable? 2 niveles. ¿Cuántos tratamientos en total van a existir? 2 niveles, 2 factores, 4 tratamientos. ¿Y cuáles son esos niveles y cuáles son esos tratamientos? Aquí vemos. Fíjense, del tiempo dice que son 2 niveles. A ver, el tiempo. 15 minutos, 15 minutos y 30 minutos. 30 minutos. Sí, el tiempo tiene 2 niveles. El tiempo, que es un factor o una variable de proceso, tiene 2 niveles. 15 minutos o 30 minutos. Bien, entonces 15 minutos, M minúscula, o 30 minutos. Muy bien, tenemos eso. El solvente es otro factor controlable que va a formar parte del proceso. Y el solvente es otro elemento que el ingeniero Junior Quiroz, ¿sí?, ha determinado como elemento clave. Y el solvente, pues, según este diseño 2K se llama, tiene 2 niveles. ¿Cuáles son esos 2 niveles? 10 ml de solvente como volumen y 20 ml. Entonces aquí en el solvente estamos viendo precisamente 2 niveles. 10 ml y también 20 ml. Eso de 15 minutos, 30 minutos, perdón, ahí parece que es metro, ¿sí? Me falta colocar bien las cosas de minuto, ¿listo? Eso de 15 minutos, eso de 30 minutos, ¿sí? ¿Qué son? Son los niveles. ¿De quién? Del factor tiempo. ¿Y el factor tiempo qué es? Es una variable operacional, es una variable de proceso, es X. ¿Y el solvente qué es? Es otra variable operacional, es otra variable de proceso, es X también. Pero aquí hay un problema, hay 2X. El problema se soluciona fácilmente, añadiendo subíndices, como hemos visto. Entonces, el tiempo va a ser X1. Y el solvente va a ser, pues, X2. Y ya está solucionado. ¿Y qué más va a ocurrir? Como este se llama diseño factorial 2K, entonces es 2 elevado al exponente K. Y K es el número de factores. 2 son los 2 niveles que tiene cada factor. 2 al cuadrado es 4. ¿Y este 4 qué es? Este 4 es el número de tratamientos.
Entonces, este diseño experimental con 2 factores y 2 niveles para cada factor, ese 4 es el número de tratamientos. Fíjense, número de tratamientos. 4 tratamientos hay. Y uno dice, ¿y cuáles son pues esos tratamientos? Pero aquí ya está. El tratamiento 1 es todo este bloque. Ah, y miren, vamos a tener conceptos más interesantes. Aquí tengo un bloque. ¿Listo? 15 minutos de tiempo con 10 ml de solvente. Ese es el tratamiento 1. ¿Listo? Luego hay un tratamiento 2 y el tratamiento 2 se relaciona con los 30 minutos de tiempo y los 20 ml del solvente. Luego hay otro tratamiento, un tercer tratamiento, y este tercer tratamiento va a ser, voy a volver a hacer con amarillo, ¿listo? Un tiempo de 15 minutos con una cantidad de solvente de 20 ml. Y va a haber el cuarto tratamiento, que obviamente es el último. Y como ven, ahí está el tratamiento 1, el tratamiento 2 y el tratamiento 3, bueno, y el 4, ¿no? Entonces ahí está el tratamiento 1, T1. Por aquí está el tratamiento 2. Por este otro lado está el tratamiento 3. Y por este lado está el tratamiento 4. Y ahí están los 4 tratamientos que hemos dicho que tenemos que establecer. Y esto es ya la etapa de diseño, la etapa de planificación. Y ahora, estos tratamientos, ¿en qué afectan? ¿En qué van a afectar? La variable de salida que interesa es esta de aquí. A ver, ¿dónde está la flechita? Aquí está. Porcentaje de grasa extraída. Ese porcentaje de grasa es lo que a mí me interesa medir. Y como ustedes pueden darse cuenta, eso obviamente va a ser Y. Y como pueden darse cuenta, a diferencia de los niveles que son fijos, ¿no? Aquí varía. Y Y es algo totalmente cuantificable, como pueden observar, como pueden ver. Y esa es la característica que tiene que tener Y. Esa es la clave que tiene que tener Y. ¿Listo? ¿Y qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es ver un proceso de obtención de un alimento que tiene base de albúmina de huevo, como ese alimento, por medio del proceso en el cual interviene tiempo y un determinado volumen de solvente, en ese proceso, lo que queremos ver es cómo esa combinación de niveles de los factores que generan los tratamientos influyen en el porcentaje de grasa que se extrae de ese alimento que tiene base la albúmina de huevo. ¿Listo? Y eso que hace rato he colocado de esta manera, eso que hace rato he escrito así, Y está en función de, aquí ¿cuántos tratamientos son? Son 4, ¿no? Tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4. Eso que hemos puesto aquí se va a expresar como un modelo estadístico. Modelo estadístico. Un modelo de causa y efecto. Un modelo matemático estadístico. ¿Y cuál es ese modelo matemático y estadístico? Como estamos viendo el modelo, el diseño factorial 2K, este modelo a desarrollar es este de aquí. ¿Listo? Es este de aquí.
Y uno dice, ups, ¿qué es eso? ¿Es una ecuación? Sí, en realidad es una función, donde y depende de los factores. Y como sabemos, x1 tiene 2 niveles, x2 tiene 2 niveles, pero aquí hay algo bien interesante. Aquí x1 está trabajando solito, aquí x2 está trabajando solito, aquí x1 y x2 están combinando. Estos elementos de aquí, dentro de lo que es el diseño factorial 2K, se llaman efectos fijos o efectos principales. El término con el que más se conoce es el de efectos principales, también efectos de primer orden. Y esto de aquí se llama efectos secundarios o efectos de segundo orden. Y como y puede variar, porque y es una variable aleatoria, va a haber un margen de error. Y este margen de error puede ser más grande o más pequeño, dependiendo también si es que hay factores no controlables. Porque si hay factores no controlables, el error, el ruido, la perturbación directamente va a ir como un componente del error. Y hay que tener harto cuidado. Épsilon, margen de error. Y como ustedes pueden ver, aquí hay coeficientes. Estos coeficientes, estos betas, es el efecto marginal que tiene cada factor en la variable respuesta. Y como pueden ver, aplicando el modelo 2K, se ha obtenido esta ecuación de regresión, pero del 2K, donde ya se ha ido determinando los valores que tiene cada uno de estos coeficientes. ¿Listo? Y el margen de error está calculado aquí, tal como pueden ver. ¿Listo? Ese sería el margen de error. Y como ven, esto está lleno de numeritos. Y todos estos numeritos ahora debemos interpretarlos. Hay que interpretar bien. Y como pueden ver, esto de aquí, que estaba expresado de esa manera, para poder realizar el análisis estadístico, tenemos que expresar de esta otra manera. Y así es como tenemos que realizar nuestro análisis. Menos 1, menos 1, 1. Como no tiene signo, se supone que es más 1, ¿no? Que es positivo. Más 1, más 1, menos 1, más 1, más 1, menos 1. Y estas son las combinaciones. ¿Qué significa el menos 1? El nivel bajo del factor. ¿Y qué significa más 1? El nivel alto del factor. Y como ustedes pueden ver aquí, en los últimos, ¿sí? Está el nivel más alto del factor tiempo y el nivel más bajo del factor solvente. Y aquí está el factor más alto el nivel más alto del factor tiempo y el nivel más bajo del factor solvente. Y aquí están ya los resultados del porcentaje de grasa extraída, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, todos estos resultados se van a configurar para que podamos desarrollar esto de aquí. Y uno dice, ¿por qué? Porque esto de aquí, sin querer, queriendo, ha permitido desarrollar el modelo factorial 2K. Y como ustedes pueden apreciar aquí, en esta diapositiva que vamos a ver cuando llevemos el diseño factorial 2K, no se olviden, me estoy adelantando, ¿sí? Ahí tenemos el nivel bajo, el nivel alto del factor 1, del factor 2. Y cada uno de estos puntitos son esos puntos o nodos de proceso que habíamos hablado
Y esos puntos o nodos de proceso que hemos hablado son los tratamientos. ¿Listo? Y como ustedes pueden ver, los resultados de esos puntos, de esos nodos, de esos tratamientos van a tener su efecto en la variable y, que es la variable respuesta. El factor 1 es x1, el factor 2 es x2, y así se genera este modelo de explicación de cómo y se ve afectado por estos dos factores a dos niveles. Y para poder desarrollar todo esto, tenemos que transformar las cosas así. Aquí, por ejemplo, tengo tres factores, ¿listo? Y ahora mi modelo es más complicado, ¿sí? Si con dos factores mi modelo era complicado, con tres factores es más complicado todavía, fíjense. Y uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha ocurrido eso? Es que la explicación anterior era con dos factores y este ejemplo es con tres. Aquí está el primer factor con dos niveles, el segundo factor con dos niveles, el tercer factor con tres niveles y aquí viene las combinaciones de segundo nivel, donde el primer factor y el segundo factor se combinan, el segundo y el tercer factor se combinan, el primero y el tercer factor se combinan, el segundo y el tercer factor se combinan y aquí tenemos un efecto de tercer nivel, ¿sí? Donde ya se combinan todos al mismo tiempo. Y por tanto, aquí tengo un modelo explicativo de cómo Y se va a ver afectado. ¿Y eso cómo se resuelve? Eso se resuelve generando una base de datos. Esa base de datos se debe procesar utilizando matrices. ¿Listo? Porque ahí voy a tener una matriz Y voy a tener una matriz X y voy a tener que desarrollar para encontrar estos betas, pues este producto de matrices. Es decir, X transpuesta por X, la inversa de eso voy a multiplicar al producto de la matriz X transpuesta por Y y así voy a encontrar los resultados de los coeficientes beta. Y uno dice, ¿qué? ¿Vamos a necesitar matrices? Sí, necesitamos matrices. Pero uno dice, pero eso hemos visto en estadística, digo, en álgebra 2, álgebra lineal y matricial, eso de segundo semestre, y después nunca más hemos visto matrices, ya nos hemos olvidado. Como vamos a hacer a mano, hay que recordar. Tenemos que acordarnos, ¿listo? Y así vamos a encontrar los resultados de que aquí se están mostrando, estos coeficientes. Entonces, beta 0 vale 1.0323, beta 1 vale 0.0355, beta 2, etcétera, ¿listo? Pero no se preocupen, todavía no estamos avanzando el tema 5, ¿listo? Solamente les estoy mostrando cómo hay que trabajar. Y se generan todos estos numeritos, 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 que seguramente deben tener sentido, ¿no? Que seguramente todos estos numeritos deben significar algo, deben tener interpretación. No creo que estén así por así. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y el reto no tanto es en el planteamiento del experimento como tal, ¿sí? Y todas sus combinaciones y demás, sino el reto es ver cómo todo eso influye en Y. Y como ustedes se han dado cuenta, ese reto incluye ver elementos matemáticos e incluye desarrollar estadística de orden superior, porque todos esos numeritos no se calculan así por así. Y tenemos que tener todo el cuidado del caso. ¿Para qué? Para que los resultados del análisis del experimento, que es estadística pura, pues sean convenientes, porque así vamos a poder decir
cosas que, por ejemplo, el ingeniero junior ha indicado en su trabajo. ¿Listo? Y que el día de ayer les he mostrado, donde ha ido interpretando todos esos numeritos y ha ido dando sentido a esos elementos que hemos visto, ¿sí? Y ha ido estableciendo más elementos de desarrollo para precisamente poder optimizar su proceso en base a los factores y a las variaciones de los factores. Aquí, por ejemplo, tiene 3 factores: tiempo por goteo, temperatura y altura. El más significante aquí es la temperatura, ¿sí? Y uno dice, ¿y cómo sabe que es significativo? Porque aquí dice que es significativo. El tiempo por goteo y temperatura, eso no es significativo. Depende. Y uno dice, ¿depende de qué? Depende del nivel de significación que nosotros establezcamos en nuestra prueba. Alfa, no sé si se acuerdan, pero también depende del nivel de confianza. Por ejemplo, si el nivel de confianza es 0,90, el nivel de significación va a ser 0,10, y con ese nivel de significación 0,10 veo que este valor, veo que esto y esto son significativos y por tanto es adecuado. Solamente que aquí ha hecho con un nivel de significación de 0,05, es decir, del 5%. Y me imagino que ya se están acordando, ¿no? De estas cosas que habíamos visto en estadística 2. Y con eso, ahora sí hay algunos que no son tan significativos como corresponde. Pero ¿cuál es la mejor combinación? ¿Cuál es el mejor tratamiento? El mejor tratamiento es cuando el tiempo por goteo es bajo, la temperatura es baja y la altura del proceso que está interviniendo en este caso es, a ver, es bajo también. ¿Listo? Entonces, el mejor tratamiento es el tratamiento que tiene un nivel bajo en temperatura, un nivel de goteo bajo y una altura baja para poder desarrollar este proceso como tal. Y ese es el que optimiza el hecho de que el alimento, esta albúmina deshidratada, libre de grasas, de verdad sea libre de grasas. Entonces, el tiempo de goteo de 15 gotas por minuto a una temperatura de 15 grados centígrados con una altura de precipitación mínima de 10 centímetros es la combinación óptima que hace que este suplemento tenga ese resultado tan óptimo que se espera. Y ya está. Más o menos esa es la historia de todas estas cosas que hemos ido viendo, ¿sí? De todas estas cosas que estamos aprendiendo. Obviamente esta cuestión lo vamos a ver después, ¿no? Para el segundo parcial vamos a ver. Entre el segundo parcial y el final. Pero ahorita estamos en el tema 1, o sea, en la parte más básica que puede haber. Espero no haberles hecho dormir, por favor, ¿sí? Mil disculpas si les he hecho dormir, ¿ya? No era mi intención, pero he intentado explicar de la mejor manera esto, ¿sí? Yo sé que a veces la explicación puede ser aburrida, pero he intentado ser lo más claro posible respecto de la explicación, de tal manera que ustedes se den cuenta, incluyendo ese ejemplo, de todos esos conceptos básicos que hemos visto y que son claves para nuestro trabajo. Bien, ojalá no se hayan dormido, ojalá no les haya hecho dormir con toda esta palabrería. Preguntas, consultas, por favor. ¿Ha quedado claro esto? ¿Hay dudas?
por favor, no tengan ningún miedo, ningún temor, nada. O sea, yo estoy para ayudarles, yo estoy para aclarar todo lo que corresponda. ¿Cómo, cómo ven la cosa? ¿Sí? Teniente Chambi, por favor, ¿ha quedado claro la explicación? ¿Alguna duda? ¿Qué le parece hasta ahora el contenido de esta materia? Licen, está todo claro por el momento. Me imagino que en la parte práctica va a ser donde sí vamos a tener muchas preguntas. Y la materia me parece muy didáctica, muy práctica y sé que vamos a lograr completar. Sí, porque aquí hay un reto, ¿sí? ¿El reto cuál es? El reto es fortalecer nuestros conocimientos de estadística y aplicar esos conocimientos de estadística con más elementos del análisis estadístico, que es un poquitito más complejo, de tal forma de que eso apliquemos bien a nuestra carrera y de tal manera de que usando todas estas cosas nosotros podamos, por ejemplo, optimizar nuestros procesos, nuestros sistemas. ¿Listo? Bueno, ustedes conocen más como procesos, ¿no? Entonces, nuestros procesos de trabajo, de transformación de la materia prima, por ejemplo. Normalmente la variable o las entradas son materia prima y las salidas son atributos del producto final. En este caso, por ejemplo, el porcentaje de grasa, según lo que hemos visto. Pero en otros casos puede ser, por ejemplo, proteína. Muchos de los trabajos de grado de la carrera hacen referencia al diseño de alimentos, ¿sí? A la formulación de alimentos. Entonces, muchos utilizan el diseño experimental precisamente para ver los cambios que ocurren respecto de las características finales de un alimento. Y por los ejemplos que vamos a ver más adelante, porque todos los ejemplos van a ser reales y todos los ejemplos que vamos a obtener van a ser obtenidos de tesis que se han realizado en la carrera, porque es bueno ver eso, ¿no? Para ver cómo han trabajado sus compañeros y cómo han solucionado determinados aspectos y cómo han llegado a las conclusiones de sus trabajos de grado. Entonces nos vamos a basar en las tesis, en las experiencias de sus compañeros y vamos a revisar si han hecho bien o si han hecho mal. Obviamente se espera que todos hayan hecho bien. ¿Listo? Y nosotros vamos a validar lo que han hecho sus compañeros para que con esa experiencia ustedes este semestre intenten hacer algo básico, utilizando, por ejemplo, las experiencias que van a ver en las otras materias. Por suerte, este semestre está lleno de otras materias, de otras tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pueden tomar la asignatura que da la ingeniera Candy Sanginés y pueden hacer experimentos, por ejemplo, desde la perspectiva de cueros, ¿listo? O de aceites o de azúcares. Es decir, lo que yo quisiera es que el contenido de esta asignatura pueden aplicar a las otras asignaturas que van a avanzar de tal manera de que no estén haciendo cosas extras para esta materia, sino lo que han hecho en las otras materias con alguna ligera modificación o retoque se pueda aplicar y cosa de que en las otras materias a sus docentes les sorprendan y les digan, mire, hemos hecho este tipo de análisis y hemos obtenido esto. Y sus docentes digan, wow, qué bien, súper bien. Entonces esa es la idea, ¿listo? Y como han visto, tenemos un reto, tenemos que hacer cosas que nomás son complicadas, ¿ya? No es facilito. Si fuese facilito, todos sabrían hacer, ¿listo? Pero ustedes se han dado cuenta que a veces no se hace tan bien por falta de una adecuada guía o por haberse olvidado algo que se sabía bien en su momento. Entonces, la idea es precisamente eso, ¿no?
de que aprendamos haciendo y mejor si hacemos respecto de materias que estamos llevando en este semestre o tal vez de algunas de resultados de materias que ya han visto antes. Y en base a eso aplicar lo que ahora estamos aprendiendo, ¿sí? Es un reto importante, pero no se preocupe. Y lo ha dicho bien la teniente, de a poquito vamos a ir empezando, ¿sí? Vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Supuestamente ese modelo 2K es lo más complejo que hay. ¿Listo? Así que yo ya les he mostrado algo que es bien complejo. Bueno, pues, pero hay cosas más básicas y paso a paso vamos a ir avanzando. Bueno, a ver, les doy 3 minutos para respirar, ¿sí? Para relajarse, para estirar bueno, en 3 minutos uno no se puede relajar, ¿listo? Pero por lo menos para estirar las piernas, estirar los brazos, respirar mejor. ¿Por qué? Porque después de 3 minutos vamos a empezar con la segunda parte. Ya hemos terminado bueno, falta un poquito más para terminar la primera parte, pero me imagino que están un poquito saturados, ¿sí? 3 minutitos, por favor, para un poquito de liberarse de toda esta pesadez y luego retomar la clase. ¿Cuáles son las condiciones mínimas del diseño experimental? ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Es mantener condiciones homogéneas para cada repetición del experimento, es decir, para cada tratamiento. ¿Listo? Y cada tratamiento debe ser considerado independiente de los otros. Es decir, los resultados del tratamiento 1 son independientes de los resultados del tratamiento 2 y los resultados del tratamiento 3 son independientes de los resultados de los otros tratamientos. Es decir, cada uno de los tratamientos, que consiste en la combinación de los diferentes niveles de los factores, genera resultados que entre sí son independientes. Y las condiciones de desarrollo de los tratamientos sí o sí deben ser independientes, deben ser homogéneos. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que la temperatura va a ser 10 grados centígrados, que sea 10 grados centígrados, pues. Y uno dice, es 11 grados centígrados. No, tiene que ser 10, no tiene que ser 11. Pero ahora es 11 y ahora ¿qué hago? Estás generando o estás introduciendo un factor no controlable y estás generando ruido o introduciendo ruido a los resultados. Fíjense qué bien, ¿no? Eso de comprender bien los conceptos y hablar de manera bien técnica, ¿no? Entonces, no, cada tratamiento es un mundo y las condiciones de cada tratamiento deben mantenerse constantes, homogéneas, para no generar o introducir ruido que va a afectar los resultados de la variable respuesta y que van a generar errores. Así que hay que tener mucho cuidado. Y los resultados de un tratamiento respecto de los resultados de los otros tratamientos son independientes. Por eso, en el modelo de causa y efecto que hemos establecido, donde Y estaba en función de X, pero X genera tratamientos, ¿no? Por eso hemos puesto tratamiento 1, ¿sí? Tratamiento 2, es decir, los resultados de los tratamientos son independientes entre sí. Y eso es un elemento bien importante para poder hacer el diseño experimental. Es decir, el resultado de un tratamiento no afecta al resultado de otro tratamiento porque son mundos aparte. Y eso es bien importante. Y las condiciones del tratamiento 1, en base a los niveles que hemos establecido para los diferentes factores o variables operacionales o variables de proceso, pues se mantengan de verdad constantes. Y si hemos dicho que la temperatura para el tratamiento 1 es 10 grados centígrados, tiene que ser 10 grados centígrados. Y eso tenemos que controlar, sí o sí, quieran o no, hay que controlar eso. Es bien importante. No, pero la temperatura se me ha pasado y ya no es 10 grados centígrados, ahora es 15. Uy, ya, ¿qué estás haciendo? Lo estás arruinando. ¿Sí? Por favor, eso es bien importante. Bien importante, mantenimiento de condiciones homogéneas para cada vez que el experimento se repite. Y uno dice, pero el experimento, ¿qué es? Para cada vez que
hacemos correr pues el sistema. Cada vez que se aplica el proceso, cada vez que ingresa algo, se procesa bajo determinados factores y se obtiene pues la variable de salida. Entonces, cada repetición del experimento tiene que tener las condiciones que hemos dicho que deberían tener y no otras, porque si no, ya lo hemos arruinado. Estamos incluyendo factores de sesgo al estudio. Bien, ¿qué más? Otro elemento importante es cada tratamiento. ¿Cuántas veces vamos a repetir? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Cuántas veces vamos a repetir cada tratamiento? Y si ustedes pueden ver aquí, cada tratamiento, obviamente está aquí, ¿no? Mejor, pero está aquí, el problema es que aquí está codificado. Y es una codificación que sí o sí tenemos que saber hacer. ¿Listo? Obviamente en su momento vamos a hacer mucho énfasis en esto. El tratamiento 1, ahí está el famoso tratamiento 1, ahí está el T1. Tiene un nivel bajo en tiempo y un nivel bajo en solvente. ¿Cuántas veces se ha repetido ese tratamiento? 3 veces. Y uno dice, ¿pero por qué se repite 3 veces? Con una vez nomás basta. Y uno dice, ¿qué cosa? Y es la variable aleatoria. Y tiempo bajo, cantidad de solvente bajo, el porcentaje de reducción de grasa es 0.511. Y volviendo a repetir ese tratamiento, el resultado es 0.512. Y uno dice, pero pues no varía mucho. Pero no se obtiene lo mismo. O sea, el resultado no es fijo, ha variado con 1 milésimo, ¿sí? Pero ha variado. Y uno dice, pero 1 milésimo no es nada. Sí, pero fíjate la tercera vez que he repetido el experimento. Ahora dime que no es nada. Cada tratamiento, ¿cuántas veces se va a repetir? Eso es clave. Porque ahora tenemos o tendríamos que hablar de algo que es importante. N, esa letrita que hemos dicho que no podemos usar, ¿no? Al momento de identificar los factores. N, tratamiento 1. ¿Cuántas veces vamos a repetir el tratamiento? Aquí 3 veces. Y uno dice, no, 3 veces, ¿para qué 3 veces? Una vez nomás. Es que con una sola repetición no hay variación. Con 2 repeticiones hay una variación de 1 milésimo ya, pero hay variación. Con 3 repeticiones, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha variado tanto? O tal vez la norma sea que varíe y tal vez estas diferencias tan chiquititas sean algo raro. Mejor, ¿no? Si tenemos más repeticiones. Y uno dice, ¿y por qué mejor si tenemos más repeticiones? Es que ahí ya se engancha con un concepto de estadística 2, donde hemos dicho que los estimadores tienen que ser consistentes. Y la consistencia se encuentra cuando n, es decir, el número de repeticiones o el número de elementos muestrales es alto. Aumentamos. Entonces va a ser mejor. Entonces eso para tomar en cuenta. Sobre eso vamos a regresar más adelante, ¿sí? Porque es bien importante. Y vamos a hablar largo y tendido sobre eso. Sin embargo, ahora como es algo introductorio, entonces no merece la pena hablar mucho sobre eso. ¿Listo? Así que las condiciones homogéneas son bien importantes. El número de repeticiones o réplicas del experimento o de cada tratamiento es clave porque eso nos va a servir para realizar estimaciones. Muchas repeticiones generan un error más pequeño. ¿Listo? Porque esas estimaciones van a ser más consistentes.
Y no sé si se acuerdan, ¿sí? Hemos hablado de una ley de los grandes números. Mientras más veces repita un experimento, va a existir más consistencia en sus resultados y el error va a ir disminuyendo. Bien, eso aquí funciona. Entonces, no solamente es definir cuántos tratamientos voy a realizar en función a los niveles de los factores, sino que ahora también tenemos que estar ante un problema que hace referencia al número mínimo de repeticiones o réplicas del experimento. Y el correcto empleo de los datos obtenidos que posibilite generalizar los resultados. Y el correcto empleo de los datos obtenidos se da por el uso adecuado de las técnicas estadísticas, porque caso contrario no vamos a poder obtener lo que queremos, que es la comprensión de cómo funciona ese sistema como resultado de los cambios que introducimos en los factores que configuran ese sistema y que tienen como virtud modificar el resultado final. ¿Qué les parece todo eso que hemos dicho? Sí, bien, ¿no? Cuando uno maneja la teoría y maneja bien esas cosas, cosas de ese estilo salen y salen bien, ¿sí? Pero ojo, hay que usar bien los datos y hay que usar bien la estadística, porque obtener esos datos cuesta, pues. No se obtiene así nomás. Y el análisis tiene que ser pertinente. ¿Para qué? Para que en base a esos pocos datos podamos generalizar nuestros resultados. ¿Y qué más? Población. Vamos a hablar de población. Y uno dice, ¿población igual a pueblo? No. La población aquí en diseño experimental no son personas. La población son todos los resultados de un experimento en caso de que el mismo se repitiera de manera indefinida. Y nosotros vamos a decir la población. Y si decimos población, vamos a hablar de muestra. ¿Y la población qué es? No es personas la población. La población es o hace referencia a todos los resultados del experimento en caso de que el mismo se repitiera de manera indefinida. Todo lo que se puede hacer al aplicar el experimento, toda la información que se puede generar, si ese experimento se repite de manera indefinida. Y muestra algunos resultados. Tres repeticiones de un tratamiento. 3. Y uno dice, pero se pueden obtener una infinidad de resultados del tratamiento. Sí, pero estamos trabajando solo con 3. De todos los resultados posibles, población, estamos trabajando con algunos resultados. Muestra. Entonces, por favor, aquí vamos a hablar de población y vamos a hablar de muestra. No se confundan población con grupo de personas. Población en diseño experimental son todos los resultados de un experimento en caso de que el mismo se repitiera de manera indefinida. Muestra una parte de esos resultados. Y la estadística es clave. Ya les he dicho harto de la estadística, así que en esta diapositiva se resume ese aspecto. ¿Listo? Así que no vale la pena decir eso, porque la única metodología clave es el análisis usando la estadística. ¿Y cuáles son los elementos del análisis estadístico que a mí me sirven? Estimaciones, intervalos de confianza, distribuciones de probabilidad. Por eso les he dicho la tabla Z, T, chi cuadrado, pruebas de hipótesis, estadísticas. Esos 3 elementos configuran casi todo lo que vamos a necesitar de inicio. Y ahí empezaría ya la segunda etapa de nuestro estudio y eso, como ustedes entenderán, comprenderán, se va a realizar la siguiente semana. ¿Listo? El día miércoles. Muchas gracias por su atención. Les deseo todo lo mejor, éxitos todos estos días, que les vaya muy bien el fin de semana y nos vemos el día miércoles si todo va bien. Gracias por su atención, que les vaya perfectamente bien y hasta la siguiente semana.